semana o la próxima semana. Yo ya tengo listo lo que quiero compartir, ¿verdad? Pero, no sé, darle un poquito de tiempo también a las otras compañeros y compañeras para que, bueno, estén más cerca de nosotros, ¿verdad? Con el contenido. Bueno, en una de las páginas, no sé si ya cerré el libro, en las páginas, no, aquí está, en la página 16 del libro, ¿no? Bueno, en la 15, 115, perdón. Ahí empiezan los ejercicios de esta parte de probabilidad. Entonces, nos dicen en el primer problema, ¿no? Ya los tengo aquí aparte. Nos dicen en el primer problema que encuentre la probabilidad de sacar los puntos menores que 3 en el ensayo de sacar un dado. A ver si la podemos, ¿verdad? Podemos ir resolviendo algunas cosas de esto. Entonces, los números menores que 3 serían 1 y 2. 1 y 2 son los valores menores que 3. ¿Alguien quiere entrar? Disculpe. Les compartí la pantalla, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces, alguien más. Bueno. Eh, los valores menores que 3, ¿verdad? Son 1 y 2. Los valores menores que 3 en un dado, ¿verdad? Que 3 en un dado. O sea que estos tienen una frecuencia de un sexto más un sexto, ¿no? O sea, la probabilidad de sacar un valor menor que 3 sería, pues, la probabilidad de obtener un 1 más la probabilidad de obtener un 2. Propiedades de la probabilidad, ¿no? Este es un sexto más un sexto. Esto sería un sexto más un sexto, 2 sextos, que es un tercio, ¿no? O si no decimos, la frecuencia es 2, la frecuencia simple es 2 y n es 6, entonces la probabilidad de obtener un valor menor que 3, entonces sería, como la probabilidad es la frecuencia entre el total de datos, entonces sería 2 entre c, y de nuevo nos vuelve a dar un tercio, ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos formas que lo hagamos, estaría correcto, ¿verdad? De cualquiera de las dos formas. Un tercio. ¿Entendemos eso, verdad? ¿Sí? ¿Lo entendimos? Hola, ¿me escuchan? Sí, ok. Bueno, entonces vamos con el problema 2. Aquí tengo 10 problemas listados hoy, ¿verdad? Para tratar de resolverlos hoy, a ver si los podemos resolver todos hoy. Si no, pues continuaremos otro día, ¿verdad? En el problema 2 nos dicen, se saca una carta de una baraja de 52 cartas. ¿Cuántas cartas de trébol hay en la baraja? Conocen ustedes que es un juego de naipe, ¿verdad? Una baraja sería un juego de naipe. Entonces, al hablarnos de la baraja, nos están hablando de un juego de naipe, ¿verdad? De un juego con el que juegan, no sé, han visto ustedes jugar 31, jugar algunos juegos con cartas, ¿no? 31, ¿qué juegos son famosos? Pitipar, Casino. Entonces, se le llama baraja, pues, a todas esas cartas, ¿verdad? Al grupo de cartas, al total de esas cartas con las que se juegan, bueno, con las que se juegan, pues, Casino, ¿verdad? Pitipar, ¿qué otros juegos? Es que hay un montón, ya ni me acuerdo. Es más, hay un montón que no los conozco. Con quién le dicen a alguno de los juegos también. Casino. Bueno, no sé, hay un montón de juegos que yo no los conozco todos, ¿no? Yo conozco algunos, pero no todos. Entonces, un juego de naipes. A ver si podemos ver acá algo de eso, ¿no?
En las computadoras aparecen al principio, ¿no? La probabilidad de jugar un juego que se llama Solitario. Ah, bueno, ese es otro juego, ¿no? Entonces ahí podemos ver más o menos la estructura de un juego de cartas, ¿no? A ver si lo encuentro. A ver, mm, no lo encuentro. Sistema. Pero yo sé que se puede jugar en las computadoras. Mi papá es un gran aficionado a estar jugando solitaria en la computadora. Pero no lo miro. A ver si lo buscamos de otra manera, ¿no? Solitario. Solitario. No sé realmente cómo lo llaman. Ahí está, ¿no? Ah, pero a ver si se puede, ¿no? Yo creo que no. Déjenme ver, a ver si, para así poderles explicar un poquito la estructura de las cartas, ¿verdad? Solitario. Ahí está, ¿eh? Solitario en juegos de cartas. A ver si se presenta. Bueno, ahí tenemos, mira. Vamos a ver si algo podemos hacer con este, ¿no? Vamos a ver. Solitario. A ver qué más. Bueno, eh, bueno, yo creo que no importa cualquiera de estos, ¿no? Esa es la estructura del juego de cartas, según lo que yo he visto, ¿no? Hay otros juegos, ¿verdad? Hay otros juegos de cartas que a lo mejor pueden ser diferentes. No sé, yo nunca he jugado esto. No sé si voy bien acá o si me va a presentar alguna opción de poder jugar y poder hablar sobre lo que le estoy tratando de demostrar aquí, ¿no? Bueno, y lo que yo quiero es que conozcan la estructura del juego de cartas, ¿verdad? Eh, para que podamos, ¿cómo se llama? Eh, permito, aquí está, ¿no? No sé si me va a, aquí está. No sé si me va a poner algo acá. Bueno, no me va a dejar pasar de aquí, creo. Bueno, acá pueden observar estas figuras ustedes, ¿no? Estas figuras de acá. Eh, aquí vemos que hay dos tipos ¿cómo se llama? Dos tipos de cartas. Miren, estas son rojas y las otras son negras, ¿verdad? Aquí se mira que hay dos tipos de cartas. Pues hay 13 cartas de estas, de corazones, les dicen bastos, creo también. Hay otras 13 cartas miren, aquí hay un 3 de esto, ¿verdad? No sé si... Permítanme, ya, quiero ver si... Permítanme, un momentito, ¿no? Quiero hacer algo. Gerson, hijo, ayúdame a poner aquí, como para jugar un juego de estos, de solitario, ¿puedo? Al darle play aquí, ¿o qué?
¿Ya? No lo juego. ¿No? Es la dificultad. Fácil. Ahí está, pero no lo puedo poner más grande ese hombre. Solo hay que acercar la pantalla. Ah, ¿Ves pues. la ruedita? ¿A dónde? La ruedita del mouse. La ruedita del mouse para adelante. No. Ahí está. Bueno, gracias. ¿Qué tendría que hacer aquí, hijo? ¿Y cómo se jugará esta mierda? Pongo Normal. Solo de un palo. O lo quería de. solo de todos los palos. ¿Cómo era para dar en el menú? Luego. Difícil. A ver cómo es. Vaya, pues. Gracias, bello. Bueno, aquí pude ponerlo, ¿verdad? Al fin. Aquí está esto, ¿verdad? Eso, no sé si lo miran ustedes ahí. Ah, quiero hacerlo más grande, pero yo creo que lo miran, ¿verdad? Miran lo que tengo ahí en pantalla, ¿no? Sí. Miren, este es un juego de, bueno, no está todo el juego, aquí está seguramente todo el juego, ¿verdad? Pero las cartas visibles que tenemos acá, estas se llaman trébol, miren. Esta figura hay un montón de cartas, hay 13 cartas en realidad que tienen esta figura, que está esta, ¿no? Hay 13 cartas en un, ¿cómo le dijeron allá? Un as de naipe, ¿no? O en un mazo de cartas, también le dicen. Entonces hay 13 cartas de estas, ¿no? Está el 1, que es este, ¿no? Está el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 13, que se representa con una K parecida a esta, una figura parecida a esta, ¿no? Hay 13 de estas también que les dicen bastos. Este es trébol, este es bastos, ¿no? Hay 13 de estas, miren que aquí aparece otra, ¿no? Aquí aparece otra y aquí aparecen 4, aparecen aquí, de corazones rojos, ¿no? Pero creo que les dicen bastos a estos. Aquí hay otros corazones negros, a esas les dicen negras. Hay 3 de esas, ¿no? Hay 3. Y hay otras que les dicen diamantes, que son estos. Mira, aquí aparecen los 4 tipos de palos, también se le llama así, en un juego de cartas. Están los trébol, los bastos, las negras, los diamantes, ¿verdad? Trébol, bastos, diamantes y negras. Ahí están, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa. Hay 13 de cada uno de estos palos, ¿verdad? No me interesa enseñarles a jugar, solo que quiero que entiendan, ¿verdad? De que estos se llaman trébol, estos se llaman bastos o corazones también, le podemos decir nosotros, estos se llaman diamantes y estos se llaman negros. Bueno, eso era lo que le quería enseñar. Hay 13 cartas de esas, ¿no? Hay 4 unos, una de ¿cómo se llama? De trébol, una de bastos, una negra y una de diamantes también. Hay 4 doces, 4 de trébol, perdón, una de trébol, ¿verdad? Un 2 de trébol, un 2 de corazones, un 2 negro y un 2 de diamantes. También está un 3 de los 4, ¿no? De los 4 tipos de esos, de colores de cartas, ¿no? Está el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Hasta el 10 se reconocen normalmente, pero este sería el 11, la carta número 11, ¿no? La J, esta, ¿no? La que aparece una J ahí en las dos esquinas estas opuestas, ¿no? La izquierda y la derecha, la izquierda superior, derecha inferior. Esta es la carta número 11, esta es la carta número 12. Y la carta número 13 aparece con una K, muy parecida a esta, solo cambia esto, ¿no? Solo cambia esto. Y claro, el tipo de carta que es, ¿verdad? Si es trébol, o si es corazones, o si es diamantes, o si es negra, ¿no? A ver si podemos ver, es que la verdad que no sé ni cómo se juega esto, ¿no? No sé. En fin. A ver, esta sí creo que tendría que venir aquí, ¿no? Ahí está. Esta acá. Esta acá. Y esta acá. Este es un 13, ¿me?
Este es un 13 que se llama rey. La K se llama caballo y la J se llama sota, le dicen. Sota, en el juego este, ¿no? Entonces hay cuatro guayas, así le dicen también a los unos, ¿verdad? Que este sería el uno. Hay cuatro guayas que también le llaman ases o as a uno, ¿verdad? Ases en forma plural y un as en forma singular, ¿no? Un as es una A, ¿no? También representa el uno. Bueno, los 12 se conocen porque se representan con un 2 ahí en donde aparece la A en el as, ¿no? Los 13 se reconocen porque aparece un 13 ahí en los lugares donde está, ¿cómo se llama? El as, ¿verdad? O la A. La A. Luego, ¿cuáles otras teníamos? Del 1 al 10 no hay problema, les decía, ¿no? Del 1 al 10, solo que el 1 se representa así, con una A, ¿verdad? Y también se le llama as o se le llama guaya, ¿verdad? Aquí en nuestro medio. Yo he escuchado que así le dicen, ¿no? Bueno, entonces tenemos cuatro guayas o haces. Tenemos cuatro guayas, una de cada color de estos, ¿no? De cada palo se le llama también a estos colores, ¿verdad? Tiene cuatro colores, tiene trébol, tiene bastos, se le llaman, o corazones, tiene diamantes, que serían estos, ¿no? Y tiene negras, que serían estas figuras. Unos corazones negros, ¿verdad? Que tienen una pequeña como hojita ahí abajo, ¿no? Así como el trébol tiene esta, como una ramita, perdón. Entonces, esos corazones negros tienen esa ramita también como la tiene el trébol. Bueno, eso es, entonces, para los que no lo conocían, ¿verdad? Eso sería un juego de naipes. Entonces, nos dicen, ¿cuántas cartas de trébol hay en la bandeja? Bueno, hay 52, ¿verdad? ¿Cuántas cartas? Ah, no, perdón, ¿cuántas cartas de trébol? Nos preguntan por los trébol, ¿cuántas hay, no? Entonces, ¿cuántas dijimos que había? Lo acabamos de decir ahorita. Pues. Hay 13 cartas de trébol. Esa no corresponde, ¿verdad? Esa pregunta no corresponde al tema de probabilidad, pero hay que saberlo para poder resolver algo de eso, ¿no? Entonces nos dicen cuál es la probabilidad de sacar un trébol de un juego de cartas, ¿verdad? Solo sacando una, ¿no? Entonces acá sabemos que la frecuencia es 13, el número de tréboles que hay, ¿no? Y el total es 52. Entonces la probabilidad, como es igual a la frecuencia entre el total de datos, va a ser entonces, ¿cómo sería? 13 entre 52. Y tienen treceava de 13, 1 y treceava de 52, 4. Entonces sería un cuarto la probabilidad, ¿verdad? Un cuarto. Ahí está. ¿Entendimos? ¿Entendimos? Ok. Bueno, después nos dicen que una caja contiene 5 tarjetas numeradas del 1 al 5. Vamos a hacer un poco más abajo lo demás. A ver si dejamos suficiente tiempo, espacio ahí. Una caja contiene 5 tarjetas numeradas del 1 al 5. Si estas tarjetas se mezclan para que todas tengan la misma probabilidad de salir y sacarse al azar, encuentre, algo me comí ahí. Número 3. Me comí algo ahí, pero vamos a ver. Aquí tenía el libro, ¿verdad? Pero no sé si lo tengo abierto todavía. Así que está. Encuentre la probabilidad de que la tarjeta tenga cifra par. La probabilidad que la tarjeta tenga cifra par y la probabilidad de que la tarjeta tenga cifra impar. Bueno, eso es lo que nos piden, ¿verdad? La probabilidad de obtener un número par. 1, ¿verdad? La probabilidad de extraer un número par y la probabilidad de extraer
un número impar. Entonces, los valores del 1 al 5 serían pues 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los pares? 2 y 4, ¿no? ¿Y los impares? 1, 3 y 5, ¿verdad? Los pares tienen una frecuencia de 2 y los impares una frecuencia de 3. El total de datos es 5, ¿no? 5 tarjetas. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un par? Probabilidad de par, lo vamos a escribir así, ¿no? Probabilidad de par. ¿Cómo es? ¿Verdad? La probabilidad es frecuencia entre el total de datos. ¿Cómo sería acá? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien? 2 entre 5. 2 entre 5. La probabilidad de par. Esta es pregunta número 1. Pregunta número 2. La probabilidad de obtener un impar. ¿Por qué 2 entre 5? ¿Quién me contestó? Elia fue. Exactamente, la frecuencia es 2, ¿verdad? O sea, hay dos pares nada más entre los números del 1 al 5, que son 2 y 4, por lo tanto la frecuencia es 2, y el total de datos es 5, ¿no? Porque tenemos 5 cartas. ¿Y la probabilidad de impar cuál sería? Muy bien. ¿Y por qué 3 entre 5, Elia? Muy bien, ahí está entonces. Probabilidad de par, 2 quintos, y probabilidad de impar, 3 quintos. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que la suma de si un, ¿cómo se llama? Si un experimento solo tiene dos posibilidades, decíamos que la suma de las dos probabilidades tiene que ser uno, ¿no? La probabilidad de par más la probabilidad de impar es igual a uno, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos que la probabilidad de par es 2, nosotros podríamos encontrar la probabilidad de impar también de la siguiente manera, ¿no? A 1 le restamos la probabilidad de par. Entonces sería 5 quintos, ¿verdad? 1 es 5 entre 5 también, 5 quintos menos 2 quintos. Y 5 quintos menos 2 quintos es, de nuevo, 3 quintos, la probabilidad de impar, ¿no? ¿Cierto? ¿Lo entendemos? Ok. Muy bien. Seguimos entonces, ¿verdad? Vamos con el 5, ¿no? Dejamos un espacio. Voy a hacer un espacio acá. Dice acá, de un ejemplo de un evento cuya probabilidad sea 0 y otra cuya probabilidad sea 1. ¿Me ayudan? Un evento en el que la probabilidad sea 0. Ayer poníamos un ejemplo, ¿no? Con un dado, con el lanzamiento de un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 7, decíamos? La probabilidad de obtener un 8. La probabilidad de obtener un 9 si lanzamos un dado normal, ¿no? Decíamos ayer esto, ¿no? Que la probabilidad de 7 al lanzar un dado es 0, ¿no? Que la probabilidad de 8 al lanzar un dado es 0. Que la probabilidad de 9 al lanzar un dado es etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero ese ejemplo ya lo enunciamos ayer. Otro ejemplo, alguien. Decíamos que la probabilidad de 1 ayer era si queríamos obtener en el lanzamiento del dado que nos resultara un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6, ¿no? Esto es 1, la probabilidad, porque una de todas esas va a caer, ¿no? Uno de ellos es seguro que cae. Entonces decíamos que la probabilidad es 1 cuando estamos seguros de que algo va a ocurrir, ¿no? Que la probabilidad de un evento es 0 cuando estamos seguros que no va a ocurrir. Entonces, un ejemplo de un evento que la probabilidad sea 0, muchachos, aparte de los que ya hemos enunciado, de los que ya hemos nombrado. Ajá.
Por ejemplo, ustedes conocen los CDs, ¿verdad? ¿Sí? Los CDs de música o los CDs para guardar datos, etcétera, eso los conocen, ¿no? Si yo tengo un CD en el que solo tengo música, ¿qué? Música romántica, por decir algo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una de las canciones sea ranchera, por ejemplo, ¿no? La probabilidad ahí va a ser cero si estamos seguros de que no tenemos ni una ranchera, ¿no? Ese sería un ejemplo también, medio absurdo, medio raro, pero un ejemplo también, ¿no? Otro ejemplo, si lanzamos dos dados normales, que la suma de los resultados obtenidos sea 20, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de... No, un resultado así, como que la suma, ¿verdad? La probabilidad de que la suma de los resultados es 20 al lanzar dos dados normales, ¿no? ¿Cuál es esa probabilidad? Es cero, ¿no? Probabilidad de 20, si nos referimos así como esto, es cero. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Vamos a poner otra, ¿no? ¿Se entiende, verdad? La probabilidad de obtener, al lanzar un dado, la probabilidad de obtener un número mayor que 10, o sea, que nos resulte 11 o 12 o 13 o 14, cero también, ¿no? Otro, vaya, alguien, uno de ustedes o una de ustedes, denme un ejemplo de un evento de probabilidad cero. Exactamente, también, ¿no? La probabilidad de, al lanzar dos dados, la suma sea uno. Entonces esa probabilidad va a ser cero. ¿Se entiende, verdad? Ahora, nos preguntaban que la probabilidad fuese uno, ¿no? Probabilidad de uno. Probabilidad de un evento igual a uno. A ver, un ejemplo. Este es probabilidad de cero, ¿no? Probabilidad de un evento igual a cero. Ahora, un evento cuya probabilidad sea uno, ¿no? Ayer pusimos la del, ¿cómo se llama? La del dado, ¿verdad? Y al lanzar un dado, la probabilidad de obtener un uno o un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 6, ese es uno, porque uno de ellos va a caer, pues. Uno de ellos va a caer. Ahora, si decimos la probabilidad de uno, eso es diferente, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un uno al lanzar un dado? Un sexto, ¿verdad? ¿Sí? La probabilidad de que obtengamos una cara o un escudo al lanzar una moneda también va a ser uno. ¿Otro? ¿Otro? ¿Alguien que me ponga otro ejemplo? ¿Alguien más? Vamos a poner así. Vamos a poner asterisco a la probabilidad de cero, ¿no? Un asterisco acá. Bueno, un asterisco, ¿no? Un asterisco, esta es probabilidad cero, ¿no? Un asterisco. Pero la probabilidad ¿cómo se llama? Probabilidad de un evento que sea uno, vamos a poner dos asteriscos así, ¿no?
Entonces la probabilidad de lanzar una moneda se obtenga una cara o un escudo también es 1. Otro, alguien. Esto es a lanzar una moneda. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara o un escudo? Esa es esta, ¿no? A ver, otro ejemplo. Alguien. Ajá, muy bien. Si tenemos dos balones, ¿verdad? Uno azul y uno anaranjado, me dijo, ¿verdad? Pongámosle rojo mejor. Azul y rojo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un balón azul o uno rojo al extraer, ¿verdad? Al hacer una extracción. Al hacer una extracción. ¿Verdad? Esa es ¿verdad? Lo que nos están preguntando. Entonces la probabilidad de azul o rojo sería pues 1, ¿no? Porque sería un medio más un medio, 1. ¿Verdad? La probabilidad de azul o rojo sería un medio más un medio, y eso es 1, ¿no? Otra, la probabilidad de obtener un número par o un número impar al lanzar un dado. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Va a ser 1, ¿no? Probabilidad de par o impar. Vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par o un número impar al lanzar un dado? Entonces, probabilidad de par o impar, ¿verdad? Sería pues probabilidad de par más la probabilidad de impar, ¿no? Y entonces eso sería 3 y 3, ¿no? 3 sextos más 3 sextos, porque el total es 6, ¿no? 3 sextos más 3 sextos, 6 sextos, que es 1, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí lo que se hace es sumar los numeradores, 3 más 3, 6, si se copia el denominador, pero 6 entre 6 es 1. Bueno, ahí tenemos ese, ¿verdad? Ojalá que lo hayamos entendido claramente. Ahora, nos dicen aquí, dé un ejemplo de un evento cuya probabilidad sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. ¿Se entiende? Obtener, dice, o dé un ejemplo de un evento cuya probabilidad sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. A ver, ¿alguien?
Lo que pasa es que acá eso de menor o igual que cero, ahí para mí que eso no, aquí debe ser menor que cero o mayor que cero y menor o igual que uno, eso sí tiene sentido, pero menor o igual que cero. Aquí lo que nos están diciendo es que la probabilidad o que el valor de A, ¿no?, esté entre cero y uno, pero que pueda tomar el valor de cero y que pueda tomar el valor de uno, no sé si el valor de cero también está incluido, ¿no? Me parece que, o puede que sea menor o igual que uno, o pueda que sea, pero no, mayor que cero, ¿no? Bueno, recuerdan el ejemplo de ayer. Ya ni me acuerdo yo de eso. Vamos a revisar el libro, ¿no? Ya no me acuerdo yo de cómo era el que nos pusieron. El ejemplo que no, tiene que estar atrás, ¿verdad? Estamos en el, no, perdón, estamos en el problema 6, ¿no? Que la probabilidad de un evento sea uno equivale a que estamos seguros de que siempre ocurre. Este evento consiste en 6 eventos elementales, es decir, que la totalidad de los puntos, por lo tanto, su probabilidad es 6 sobre 6. Aquí está, ¿no? Este evento consiste en 2 eventos elementales, es decir, la totalidad de los puntos, por lo tanto, su probabilidad es 1/3. Que la probabilidad esté entre 0, menor o igual que 0, menor o igual que 1. Ahí es cualquier ejemplo, pues. Que se obtengan los puntos 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Bueno, aquí siempre va a ser 1, ¿no? Aquí sería 1. Aquí no hay un ejemplo claro de esto que nos están pidiendo, ¿no? Pero yo lo entiendo que cualquier situación, ¿verdad? En cualquier situación, que es, por ejemplo, ¿no? Podría decir yo, uno, la probabilidad de obtener 1 al lanzar un dado, ¿no? Y esto sería un sexto. La probabilidad de obtener 1 al lanzar un dado es un sexto, ¿no? Está entre 0 y 1. Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda es un medio. Probabilidad de obtener una cara al lanzar una moneda. Bueno, ¿qué más pudiésemos decir? Estamos en el ejemplo 6, ¿verdad? Bueno, ahí está eso. La probabilidad de que si tenemos un libro de 1000 páginas, por ejemplo, ¿no?, abrir la número 100, es decir, al abrirlo sin escoger, obtengamos el número 100. La probabilidad de si tenemos un libro de 1000 páginas, abrir la número 100. ¿Cómo sería eso? La probabilidad de 100, vamos a decir, ¿verdad? Es un milésimo, ¿no? Está entre 0 y 1. Ahí cualquier probabilidad, ¿no? Cualquiera. Incluso la de ayer, que decíamos, ¿verdad? De que al lanzar un dado se obtenga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6 también, ¿no? Ese sería el problema número 6, ¿no? ¿Se entiende, chavos? Sí, perdón, muchachos y muchachas. Estoy como la señora directora, ¿verdad? Chavalos.
¿Se entiende, jóvenes? Bueno. Número 7 dice acá. Dé un ejemplo de dos eventos que sean incompatibles y dos que sean compatibles. A ver, alguien que me ayude. Un ejemplo de dos eventos que sean compatibles, ¿no? Vamos a decir, uno, ¿verdad? Compatibles. Y dos, incompatibles. Ujú. ¿Alguien que me ayude? El ejemplo que nos ponían en la clase de ayer era que si lanzábamos un dado, que se obtuviera un número par y el número 3. Así era, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver si está por acá. Eventos incompatibles, dice. Cuando se lanza un dado que el evento que salga un punto par y salga un número mayor que 4, esos sí son compatibles. Aquí está, cuando se lanza un dado, los eventos que salgan un punto par y que salga el punto 3. Entonces, nos refresca eso un poquito. En el ejemplo de ayer decían que dos eventos son incompatibles cuando no pueden suceder al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener par y un 3 es 0, ¿no? Son incompatibles, no van a suceder, entonces la probabilidad va a ser 0. Más o menos así el ejemplo de la clase ayer, ¿no? Entonces, podríamos decir impar y 4, ¿no? Que se obtenga la probabilidad de obtener un número impar y el número 4. Sí, la probabilidad de impar y que se obtenga el 4. O sea, la probabilidad de impar sería ¿cuánto? Sería el 1, el 3 y el 5 sería 3 quintos, ¿verdad? O sea, a ver, sería así, ¿no? Para decir que son compatibles, tendrían que intersectarse, ¿verdad? Entonces decíamos, la probabilidad de obtener un número impar sería un sexto, ¿no? Es decir, un conjunto que tiene ese elemento, un sexto, ¿no? Y la probabilidad de 4 es un sexto también, ¿verdad? Pero es que aquí es que sucedan simultáneamente, ¿no? ¿Cómo les decía yo ayer? Algo les decía sobre esto. ¿Qué dice el libro? A ver. Dos eventos son incompatibles si la probabilidad que estos ocurran al mismo tiempo es 0, ¿no? Pues es otra cosa la que yo le estaba diciendo entonces ayer, ¿verdad? Son compatibles. Dos eventos son compatibles si la probabilidad que esto ocurra al mismo tiempo es mayor que 0. Sí, ¿verdad? Pues no, en este caso no es la intersección, ¿no? Sería que, bueno, que aquí la probabilidad es 0, ¿no? No puede obtenerse un número impar y un 4 al lanzar el dado, ¿no? ¿Verdad? Y con eso podemos, la probabilidad de obtener un 2, probabilidad de obtener 2 y, y 5 al lanzar un dado, también es 0, no pueden ser simultáneo esto, ¿no? Si lanzo un solo dado, estos eventos son incompatibles, ¿no? ¿Verdad? Al lanzar un dado, la probabilidad
probabilidad de obtener un impar y el 4, ¿verdad? Y esta es la probabilidad de obtener el 2, probabilidad, solo vamos a escribir así, probabilidad de obtener un 2 y un 5. 0, ¿no? Ahora, los compatibles. Ah, pero esto lo dejé ahí y ahí a la par estoy justificando lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, los incompatibles acá, ¿no? Incompatibles. Perdón, compatibles ahora, ¿verdad? Estos eran los incompatibles, más bien. Estos son los incompatibles. Vamos con los compatibles. Estoy haciéndoles un solo, o si me estaban entendiendo. Era que estaba ubicando mal las... no me estaba dando cuenta cómo estaba escribiendo ahí, ¿verdad? Pero estos son incompatibles, ¿no? No puede suceder que al lanzar un dado se obtenga un valor impar y que se obtenga el 4 también, ¿no? La probabilidad es 0. O que se obtenga un 2 y un 5 al lanzar un dado, la probabilidad es 0. Esos son incompatibles, no pueden suceder, ¿no? Los compatibles sí son dos eventos que pueden suceder simultáneamente. El ejemplo que nos ponían ayer era la probabilidad de obtener un par y un número mayor que 4, algo así creo que decía, ¿no? La probabilidad de mayor que 4 y 6, ¿no? Esta sí es un sexto, ¿no? Porque mayor que 4 es 6. Ajá, y si cae 4, si cae ese número mayor que 4 y cae 6, si cae 6 se cumplió, ¿no? Cumple esta y cumple esta, entonces serían compatibles, ¿verdad? Obtener, probabilidad de obtener, bueno, obtener un valor mayor que 4 y un 6. Es un sexto, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Ok. ¿Otro? ¿Un ejemplo? ¿Me ayudan ustedes? Otro ejemplo de dos eventos compatibles. Ah, por ejemplo, la probabilidad de obtener un número impar y un número menor que 3. ¿Se podrá? La probabilidad de x menor que 3 e impar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Menor que 3 puede ser 1, ¿verdad? Impar es 1 también. Entonces, es un sexto, ¿verdad? Obtener un impar y un 1. La probabilidad es un sexto. ¿Se entiende, no? Podemos poner más. Probabilidad de par y 4, ¿no? Es un sexto. ¿Por qué? Porque 4 es par. Y si cae 4, pues se cumplen las dos condiciones, ¿verdad? Obtener un par y un 4. Y un 4. Ahí está otro. Bueno, se pueden poner un montón de ejemplos de esos, ¿no? Si la probabilidad de que llueva es 0.68, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? Problema 8, ¿no? ¿Alguien? ¿Me ayuda? La probabilidad, ajá.
Mm, la probabilidad que no llueva. ¿Cómo es, Celia? ¿Me puede explicar un poquito? Exactamente, uno menos la probabilidad de que llueva, ¿verdad? Entonces, probabilidad de no lluvia, digamos, ¿verdad? Uno menos la probabilidad de que llueva. Pero la probabilidad de que llueva es 0.68, entonces va a ser uno menos 0.68. Y eso da 0.32, ¿verdad? Uno menos 0.68. 10 menos 8, 2. 9 menos 6, 3. 0 menos 0, 0. Dos cifras decimales. 0.32. Sí, estamos, ¿verdad? ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Se entendió? Otro de esos mismos, vaya, a ver si nos lo podemos inventar. Vamos a ponerle así un asterisco. Si la probabilidad de la probabilidad de nacer varón es 0.45. ¿Cuál es la probabilidad de nacer niña? La probabilidad de nacer niña. Ajá. Probabilidad de varón. La probabilidad de ser niño va a ser entonces uno menos la probabilidad de ser varón, ¿verdad? Y eso sería uno menos 0.45. Entonces la probabilidad de nacer niña, uno menos 0.45 sería 10 menos 5, 5. 9 menos 4, 5. 0, ¿no? 0.55. La probabilidad de ser niña. Dadas esas situaciones, el lugar y el país no importa, ¿verdad? Solo si sabemos que la probabilidad de nacer varón es 0.45, entonces la probabilidad de ser niña va a ser 1 menos 0.45. Y eso nos da 0.55. Podemos haberle cambiado ahí, ¿verdad? Podemos haber hablado de la probabilidad de que fuera gato o gata el parto de, ¿verdad? De una o de una vaca, ¿no? Si es ternero o ternera, ¿verdad? Más fácil ternero o ternera porque la gata tiene varios gatitos, ¿no? En un parto. La probabilidad, nos dicen aquí, de salir el punto 1 a lanzar un dado es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? Entonces va a ser igual que las anteriores, ¿no? Probabilidad de 2, 3, 4, 5, 6 va a ser igual a la probabilidad de 1. 1 menos la probabilidad de 1, perdón. 1 menos la probabilidad de 1. 1 menos un sexto, ¿no? En 1 hay 6 sextos. 6 sextos menos un sexto sería 6 menos 1, 5 sextos. Entonces la probabilidad de obtener un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, dado que la probabilidad de 1 es un sexto, sería 5 sextos. ¿Estamos? ¿Entendemos? Es como lo que le decía, ¿verdad? La probabilidad de cara. Supóngase que hay ciertas condiciones, ¿verdad? Que un dado, que una moneda cubre ciertas condiciones. Vaya, supóngase. Otro ejemplo, ¿no?
si la probabilidad de obtener una cara en el lanzamiento de una moneda es 0.62, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de escudo? Ya les explico, permítanme un momentito. ¿Cuál es la probabilidad de escudo, ¿no? Lo que le digo, dadas ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Que por alguna razón el peso, ¿verdad?, de la moneda por el lado de la cara es mayor que por el lado del escudo. Entonces eso puede determinar que la probabilidad de que al lanzarla resulte como le dijera, más común que se obtenga una cara, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un escudo? Igual que lo que le decía de un dado, ¿no? Supóngase que el dado está cargado. Entonces, si el peso está sobre determinada cara, el resultado que se va a obtener generalmente al lanzarlo va a ser el que está en la cara opuesta, ¿no? Entonces, supóngase que esta moneda tiene un defecto, ¿no? Tiene un defecto, tiene un peso mayor por la parte donde está el escudo, ¿no? Para que salga cara siempre, ¿verdad? O para que se favorezca el hecho de que caiga cara, generalmente, ¿no? Entonces la probabilidad de escudo va a ser 1 menos la probabilidad de que salga cara, ¿no? 1 menos 0.62. Y eso sería entonces 0.38, ¿verdad? 1 menos 0.62, 10 menos 2, 8, 9 menos 6, 3, 0.38. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Se entiende, muchachos? Muchachos, muchachas. Sí, bueno, qué bueno. El último ejemplo de hoy, ¿verdad? Con este terminamos por hoy. La probabilidad que la suma de los puntos sea mayor que 6 al lanzar dos dados es 21/36. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de los puntos sea menor que 7? La probabilidad que la suma de los puntos sea mayor que 6 al lanzar dos dados es 21/36. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de los puntos sea menor que 7? Bueno, si que la suma de la probabilidad de obtener un valor mayor que 6 es 21/36, el total de datos es n. El total de datos es n y es 36 en este caso, ¿no? El total de datos. Entonces, si la suma es menor que 6, ¿verdad? Perdón, mayor que 6, dice. La probabilidad que la suma de los puntos sea mayor que 6 al lanzar dos dados es 21/36. N es 36. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de los puntos sea menor que 7? Menor que 7. Bueno, los que quedan entre 6 y 7 serían, ¿no? Y eso sería, supóngase, igual que el anterior, ¿verdad? La probabilidad de menor que 7 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de mayor que 6. ¿Verdad? Entonces esto sería 1 menos 21/36. Aquí hay 36 menos 21/36 y eso nos queda 36 menos 21, 15, ¿no? 15/36. Pero tienen 9 tercera y tercera, ¿no? 5 doceavos, ¿no? Tercera de 15, 5 y tercera de 36, 2. Así, ¿verdad? N es 36, ¿verdad? Lo que hubiéramos podido hacer, ya tenemos 21 acá. ¿Cuántos faltan para 36? 15, ¿no?
Entonces sería 15 36 avos, ¿verdad? Porque el resto serían mayores que 6, ¿no? Pero tienen que ser menores que 7, ¿verdad? El resto de los datos. Hay 21 que son mayores que 6 la suma, ¿no? 21 resultados mayores que 6, pero menores que 7, pues el resto, ¿no? El resto, que serían 15 36 avos. ¿Se entendió? Pregunto, ¿se entendió, jóvenes? Bueno, entonces hoy terminamos con esto.